Mi hermana desapareció durante 4 meses. La buscamos por toda la ciudad. Pensamos que estaba muerta, pero la encontré viva, en mi propia cama, con mi esposo. Nunca imaginé que el día más feliz de mi vida y el más devastador estarían separados por apenas 3 años. Tampoco imaginé que mi hermana menor, la misma que cargué en brazos cuando era bebé, terminaría siendo la persona que destruiría todo lo que había construido. Pero empecemos por el principio, porque las traiciones nunca surgen de la nada. Siempre hay señales, pequeñas grietas que uno ignora, porque el dolor de verlas es demasiado grande. Mi nombre es Elena. Tengo 34 años y durante mucho tiempo pensé que conocía a las 2 personas más importantes de mi vida, mi hermana Lucía y mi esposo Andrés. Lucía es 4 años menor que yo. Desde que nacimos, nuestra relación fue intensa. Mamá siempre decía que yo era la responsable y ella la soñadora. Yo estudiaba medicina mientras ella saltaba de carrera en carrera. Primero diseño gráfico, luego fotografía, después algo relacionado con marketing digital. Nunca terminó nada. Papá murió cuando ella tenía 14 años. Y creo que eso la marcó de una manera diferente a como me marcó a mí. Yo ya tenía 18, estaba por entrar a la universidad, tenía un plan. Ella quedó a la deriva. Mamá trabajaba doble turno en una empresa de limpieza para mantenernos a ambas. Yo me convertí en una segunda madre para Lucía, aunque ella jamás me lo pidió. La ayudaba con la tarea, iba a las reuniones escolares cuando mamá no podía, le preparaba el desayuno antes de ir a mis clases. Supongo que desarrollé ese instinto protector que nunca pude apagar. Lucía era hermosa. No lo digo solo porque fuera mi hermana. Tenía ese tipo de belleza que hace que la gente voltee en la calle. Cabello castaño oscuro que le caía en ondas naturales hasta la cintura. Ojos verdes como los de papá y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Yo, en cambio, era más común. Cabello castaño claro, ojos marrones, complexión promedio. Siempre fui la hermana práctica, la que pasaba desapercibida, y estaba bien con eso. Había aprendido desde joven que la belleza no paga las cuentas ni cura a los enfermos. Conocí a Andrés en el hospital donde hice mi residencia. Él era ingeniero civil y había llegado a emergencias con una fractura en el brazo después de un accidente en una obra. Yo no lo atendí directamente, pero nos cruzamos en la cafetería un par de días después. Me preguntó si el café era tan malo como decían, y yo le respondí que era peor. Nos reímos. Fue fácil desde el principio. Andrés era todo lo que yo buscaba sin saber que lo buscaba. Estable, trabajador, amable. No era particularmente guapo ni particularmente interesante, pero tenía esa solidez que yo necesitaba después de años de caos emocional cuidando de mamá y Lucía. Tenía 30 años cuando lo conocí, yo 28. Nos casamos un año después en una ceremonia sencilla. Lucía fue mi dama de honor. Recuerdo ese día con tanta claridad que duele. Lucía llevaba un vestido azul cielo que resaltaba sus ojos. Bailó con Andrés en la recepción, y yo los vi desde mi mesa, sonriendo como una idiota enamorada, feliz de que las 2 personas que más amaba en el mundo se llevaran bien. Andrés la hizo girar y ella se rió, echando la cabeza hacia atrás con esa risa contagiosa que tenía. Mamá me apretó la mano y me dijo, «Qué bendición tener una familia tan unida». ¡Qué ironía! Los primeros 2 años de matrimonio fueron tranquilos. Andrés y yo compramos un departamento pequeño en un barrio modesto pero seguro. Yo conseguí un puesto fijo en un hospital público, turnos rotatorios que me dejaban exhausta pero satisfecha. Andrés ascendió a jefe de proyecto en su empresa. Hablábamos de tener hijos, de comprar una casa más grande en un par de años, de todas esas cosas que hablan las parejas cuando creen que el futuro está garantizado. Lucía seguía siendo Lucía, inestable, impredecible, pero cariñosa a su manera. Vivía con mamá todavía. Trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa y el otro medio tiempo soñaba con ser influencer o modelo. Yo le prestaba dinero constantemente. Andrés nunca se quejó, aunque sé que le molestaba. «Es tu hermana», decía, «y es importante para ti». Lucía venía a casa seguido. Demasiado seguido pensándolo ahora. Cenaba con nosotros al menos 2 veces por semana. Los domingos, cuando yo trabajaba turno de mañana, ella y Andrés a veces veían películas juntos.
Él decía que le recordaba a su hermana menor, que vivía en otro país. Yo pensaba que era dulce que se llevaran bien. Nunca, ni por un segundo, sospeché nada. ¿Cómo pude ser tan ciega? Hubo señales. Claro que las hubo. Pero cuando confías en alguien completamente, cuando has construido tu vida entera sobre la certeza de que ciertas personas jamás te traicionarían, tu cerebro se vuelve experto en justificar lo injustificable. Lucía empezó a vestirse diferente cuando venía a casa. Más arreglada, más maquillaje. Yo pensaba que finalmente estaba madurando, cuidando su apariencia para conseguir un mejor trabajo. Andrés empezó a llegar tarde del trabajo con más frecuencia. Proyecto complicado, decía. Yo le creía porque, ¿por qué no habría de creerle? Lucía comenzó a preguntarme detalles sobre mi matrimonio que me parecían extraños. ¿Andrés es romántico? ¿Te sorprende con detalles? ¿Sigue siendo apasionado después de 2 años? Yo respondía con risas incómodas, achacándolo a su curiosidad juvenil, a que ella nunca había tenido una relación seria. ¿Y Andrés? Andrés empezó a compararme con ella, sutilmente al principio. Tu hermana tiene mucha energía, ¿no? Siempre está haciendo algo nuevo. Lucía me contó sobre ese proyecto de fotografía. Es interesante cómo sigue sus pasiones sin importar qué. Como si yo, con mi carrera estable y mis turnos agotadores salvando vidas, fuera aburrida en comparación. Debí haber visto las señales. Debí haberlas visto. Todo cambió un martes de octubre. Hacía frío, recuerdo, uno de esos primeros fríos del otoño que te toman por sorpresa. Mamá me llamó a las 7 de la mañana, histérica. Lucía no había llegado a dormir. No respondía el teléfono. Había salido el día anterior diciendo que iba a una entrevista de trabajo y nunca regresó. Llamamos a todos sus amigos. Nadie sabía nada. Fuimos a la policía, pero nos dijeron lo de siempre, que era mayor de edad, que tenía que pasar más tiempo para considerarla desaparecida oficialmente, que probablemente estaba con algún novio. Mamá casi les grita. Lucía no tenía novio. Lucía siempre avisaba dónde estaba. Pasaron los días y se convirtieron en semanas. Publicamos su foto en redes sociales. Repartimos volantes. Yo casi pierdo mi trabajo por las faltas, pero me dieron licencia por emergencia familiar. Andrés me acompañó a buscarla los primeros días, pero luego empezó a decir que tenía que trabajar, que alguien tenía que mantener la estabilidad económica mientras yo me dedicaba a la búsqueda. Tenía sentido. Todo tenía sentido entonces. Mamá envejeció 10 años en 2 semanas. Dejó de comer. Dejó de dormir. Yo me mudé temporalmente con ella porque no podía dejarla sola. Andrés venía algunas noches, otras se quedaba en nuestro departamento. Necesito descansar bien para trabajar, decía. Yo lo entendía, o eso creía. El primer mes fue el peor. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón se me detenía. Cada vez que veía una ambulancia o un coche de policía, pensaba que venían a darnos malas noticias. Las estadísticas de personas desaparecidas daban vueltas en mi cabeza constantemente. Sabía, por mi trabajo en el hospital, todo lo que podía salir mal, todas las posibilidades horribles. Pero también había una parte de mí, pequeña y egoísta, que estaba enojada con Lucía. ¿Por qué no había avisado? ¿Por qué nos hacía esto? ¿Era tan irresponsable que no podía enviar un mensaje de texto? La culpa por sentir ese enojo me carcomía por dentro. ¿Qué clase de hermana se enoja con alguien que podría estar en peligro? Andrés era raro durante esa época. Distante. Yo lo achacaba al estrés, a que no sabía cómo manejar la situación. Los hombres son así, pensaba. No saben lidiar con las emociones fuertes. Cuando intentaba hablar con él sobre mis miedos, sobre lo que podría haberle pasado a Lucía, él cambiaba de tema o me decía que tenía que ser positiva. Aparecerá, decía. Ya verás que aparecerá. Tenía razón, por supuesto, pero no de la manera que yo esperaba. Pasaron 2 meses. La policía no encontraba nada. No había movimientos en su cuenta bancaria. No había usado su tarjeta de crédito. Su teléfono seguía apagado. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Las publicaciones en redes sociales ya no se compartían tanto. La gente pierde interés rápido cuando no hay novedades. La vida sigue para todos, menos para los que se quedan esperando. Yo volví al trabajo, porque no tenía otra opción. Mamá estaba destruida,
pero funcionaba en piloto automático. Íbamos a misa los domingos, algo que no habíamos hecho en años, y rezábamos por Lucía. Yo no sabía si creía en Dios, pero en esos momentos te aferras a cualquier cosa que te dé esperanza. Andrés empezó a salir más. «Necesito distraerme», decía. «No puedo vivir en esta tristeza constante». Me molestaba, pero también lo entendía. Yo estaba obsesionada con encontrar a Lucía. Pasaba horas en grupos de Facebook sobre personas desaparecidas. Revisaba el expediente policial constantemente. Llamaba a hospitales y a la morgue cada semana. Andrés tenía derecho a manejar el dolor a su manera, o eso es lo que me decía a mí misma. La noche que descubrí la verdad fue un viernes, 4 meses después de la desaparición de Lucía. Era mi cumpleaños número 32, aunque yo había olvidado completamente la fecha. Andrés había salido temprano esa mañana diciendo que tenía que viajar a supervisar una obra en una ciudad cercana y que volvería tarde. Le dije que no había problema. Mamá me había invitado a cenar, pero yo estaba exhausta. Doble turno en el hospital, 2 emergencias complicadas y una paciente joven que me recordó tanto a Lucía que tuve que salir del quirófano por un momento para llorar en el baño. Decidí pasar por el departamento antes de ir con mamá. Necesitaba darme una ducha, cambiarme de ropa, tal vez tomar una copa de vino para calmar los nervios. Cuando abrí la puerta, todo estaba oscuro y silencioso como esperaba. Andrés no llegaría hasta después de las 10, según me había dicho. Dejé mis cosas en la entrada y fui directo al baño. Fue entonces cuando escuché un ruido que venía de nuestra habitación. Un ruido suave, casi imperceptible, pero estaba ahí. Mi primer pensamiento fue que había un intruso. Agarré un paraguas del perchero, lo más parecido a un arma que tenía a mano, y me acerqué despacio a la habitación. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que quien estuviera ahí dentro podría escucharlo. Abrí la puerta de golpe, lista para gritar, para correr, para hacer lo que fuera necesario. Y entonces vi algo que mi cerebro no pudo procesar inmediatamente. Era como ver una imagen que no tiene sentido, que desafía la lógica. Andrés estaba en nuestra cama. No estaba en ninguna obra supervisando nada. Estaba ahí, en nuestra cama, bajo nuestras sábanas. Y junto a él, con la cabeza apoyada en su pecho, con una de sus manos acariciándole el brazo en un gesto que reconocí como íntimo porque yo solía hacer lo mismo, estaba Lucía. Mi hermana desaparecida. Mi hermana por la que había llorado durante 4 meses. Mi hermana por la que mamá había envejecido 10 años. Mi hermana cuya foto estaba pegada en postes de luz por toda la ciudad. Estaba ahí, viva, sana, en mi cama, con mi esposo. El tiempo se detuvo. Los 3 nos quedamos congelados en una especie de tableau vivant grotesco. Yo con el paraguas todavía en la mano, ellos enredados en las sábanas que yo misma había lavado el fin de semana anterior. Fue Lucía quien rompió el silencio. Se incorporó de un salto, tapándose con la sábana, y dijo mi nombre. Solo eso. Elena. Lo dijo con sorpresa, con miedo, con culpa, pero no con vergüenza. Esa es la parte que más me dolió después, cuando pude procesarlo. No había vergüenza en su voz. ¿Qué? Fue lo único que logré decir. Ni siquiera pude terminar la pregunta. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué les pasa? Todas las preguntas se atropellaban en mi garganta sin poder salir. Andrés se levantó rápidamente, poniéndose los pantalones. Elena, déjame explicarte, dijo con esa voz que usaba cuando había un problema en el trabajo. Esa voz de arreglemos esto racionalmente. Como si esto fuera algo que se pudiera arreglar con una conversación lógica. Me reí. Fue una risa histérica, incontrolable. Me reí hasta que empecé a llorar, hasta que no pude distinguir si estaba riendo o llorando, o ambas cosas al mismo tiempo. Me senté en el suelo, justo ahí, en la entrada de la habitación, porque mis piernas simplemente dejaron de funcionar. Has estado aquí, dije finalmente, mirando a Lucía. Todo este tiempo, has estado aquí. Ella asintió, todavía aferrándose a la sábana como si eso pudiera protegerla de lo que estaba pasando. Tenía el cabello más corto, noté. Se lo había cortado. Y estaba usando una de mis camisetas, mi camiseta favorita, de hecho, la que yo había estado buscando durante semanas. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos.
Elena, por favor, esto es complicado, empezó Andrés. ¿Cuánto tiempo? Grité. Fue la primera vez que grité en mi vida de esa manera, con una rabia tan pura que sentí que podría destruir todo a mi alrededor. 6 meses, susurró Lucía. Empezó hace 6 meses. 6 meses, 2 meses antes de su desaparición. Todo ese último tiempo que venía a cenar a casa, que se reía con nosotros, que me preguntaba sobre mi matrimonio. Ya estaba acostándose con mi esposo. Y luego desapareció, no huyendo de algún peligro, no víctima de algún crimen, sino directamente a vivir con él. Conmigo buscándola desesperada, con mamá muriendo de angustia, con toda la ciudad viendo su foto. «¿Mamá?», logré preguntar. «¿Sabes lo que le hiciste a mamá?». Lucía empezó a llorar entonces. «No quería hacerle daño a nadie», dijo entre sollozos. «Simplemente pasó, nos enamoramos, no podíamos evitarlo. Nos enamoramos, como si el amor fuera una excusa suficiente para destruir a toda una familia, como si el amor justificara hacerle creer a tu madre que podrías estar muerta en alguna cuneta». «¿Y los 4 meses?», pregunté, todavía en el suelo, todavía sin poder creer lo que estaba escuchando. «¿Dónde estaba todo este tiempo?». «Aquí», dijo Andrés. Su voz era apenas un murmullo. «Estuvo aquí. Cuando tú estabas en el trabajo o con tu mamá, ella estaba aquí. Cuando te quedabas a dormir con tu mamá, pasábamos la noche juntos. Yo... Lo siento, Elena. Nunca quisimos que llegaras a esto. Nunca quisieron que llegara a esto, como si el problema fuera que los había descubierto, no lo que habían hecho, como si el error fuera venir a casa temprano, no la traición monstruosa que habían estado perpetrando durante meses». Me levanté lentamente. Mis piernas temblaban, pero logré sostenerme. Miré a Andrés, a ese hombre con el que me había casado prometiendo amor eterno, fidelidad, respeto. Miré a Lucía, a mi hermana pequeña, a quien había criado, protegido, amado incondicionalmente toda mi vida. «Quiero que se vayan», dije. Mi voz era tranquila ahora, fría. «Ahora, los dos. Este es mi departamento. Mi nombre está en el contrato. Quiero que tomen sus cosas y se vayan». «Elena, por favor, podemos hablar de esto», empezó Andrés. «Si no se van ahora mismo, llamo a la policía», dije, y lo decía en serio. En ese momento, los odiaba con una intensidad que no sabía que era capaz de sentir. «Tienen 10 minutos». Se movieron rápido, torpes, tropezándose el uno con el otro mientras recogían ropa, objetos personales. Lucía intentó hablar conmigo varias veces. «Elena, por favor, déjame explicarte. Necesito que entiendas». Pero yo no respondía. Me quedé parada junto a la puerta, mirando el reloj, contando los minutos. Cuando finalmente se fueron, cerré la puerta con seguro y me dejé caer contra ella. Lloré durante horas, lloré por todo. Por mi matrimonio destrozado, por la hermana que acababa de perder, por la inocencia que nunca recuperaría, por la familia que se había desintegrado en un instante. Pero sobre todo, lloré por mamá. ¿Cómo iba a decirle que Lucía estaba viva, pero que yo preferiría que estuviera muerta? No, eso no es cierto. Nunca he deseado que Lucía estuviera muerta. Pero sí deseé, durante esas horas oscuras, llorando en el suelo de mi departamento, no haberla conocido nunca. Los días siguientes fueron un borrón. Tuve que decirle a mamá. Esa fue la conversación más difícil de mi vida. Fui a su casa al día siguiente por la mañana. Ella me abrió la puerta con esperanza en los ojos, pensando que traía noticias de Lucía. Tenía razón, pero no las noticias que esperaba. Se lo dije todo. No podía mentirle. Se lo debía. Mamá se quedó muy quieta mientras hablaba. Tan quieta que por un momento temí que le diera un infarto. Cuando terminé, no dijo nada durante largos minutos. Luego se levantó, fue a la cocina y empezó a preparar café. Como si acabara de contarle que había llovido durante la noche. «Mamá», dije siguiéndola, «¿estás bien? Di algo, por favor». Se volvió hacia mí entonces, y vi en sus ojos algo que nunca había visto antes. No era tristeza ni enojo. Era decepción, decepción profunda, el tipo de decepción que rompe algo fundamental en una persona. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo finalmente. «No es lo que hizo,
La gente comete errores, toma malas decisiones. Lo peor es que nos dejó sufrir, que nos dejó pensar que estaba muerta, que podría estar tirada en algún lugar, sola, asustada, que me dejó morir de angustia cada noche durante 4 meses mientras ella estaba viviendo su vida. Tenía razón. Eso era lo imperdonable. No el affair con Andrés, por horrible que fuera, sino la crueldad de hacernos pensar que había desaparecido. La crueldad de ver nuestro dolor y no hacer nada para detenerlo. No quiero verla, continuó mamá. No quiero hablar con ella. Si viene aquí, no le abriré la puerta. Para mí, Lucía murió el día que decidió hacer esto. Y eso fue lo que hizo. Cuando Lucía intentó contactarla unos días después, mamá no contestó el teléfono. Cuando fue a su casa, mamá no le abrió. Lucía se quedó afuera llorando y gritando durante más de 1 hora hasta que los vecinos amenazaron con llamar a la policía. Yo lo sé porque mamá me llamó, escuchaba a Lucía de fondo. ¿Quieres que vaya?, le pregunté. No, dijo mamá, que aprenda que las acciones tienen consecuencias. Yo tampoco hablé con Lucía durante mucho tiempo. Me mandaba mensajes constantemente, llamadas que yo rechazaba, correos electrónicos largos intentando explicar, justificar, pedir perdón. Los leí todos, aunque me doliera. Necesitaba entender, aunque nunca lo haría realmente. En sus mensajes, Lucía decía que se había enamorado de Andrés desde el principio. Desde mi boda, según confesó. Que intentó resistirse, pero que el sentimiento era demasiado fuerte. Que Andrés había sido infeliz en nuestro matrimonio durante mucho tiempo. Que yo era fría y estaba siempre trabajando. Que él necesitaba algo que yo no podía darle. Que cuando finalmente se besaron por primera vez, 6 meses antes de su desaparición, supieron que era amor verdadero. Decía que la desaparición había sido idea de Andrés, que él le dijo que era la única manera de estar juntos sin destruir a la familia inmediatamente, que si ella simplemente desaparecía, eventualmente yo aceptaría su pérdida y seguiría adelante, y ellos podrían estar juntos en secreto hasta que el momento fuera apropiado para revelarse. Lucía, en su inmadurez infinita, creyó que era un plan razonable. No lo era, por supuesto. Era el plan de 2 personas tan absortas en sí mismas, tan obsesionadas con su propia felicidad, que no pudieron ver el daño monstruoso que causarían. O tal vez lo vieron, y simplemente no les importó lo suficiente. Andrés también intentó contactarme. Sus mensajes eran diferentes, llenos de excusas, de intentos de racionalizarlo todo. Decía que nuestro matrimonio había estado muriendo durante mucho tiempo, que yo había dejado de ser la mujer de la que se enamoró, que Lucía le hacía sentir vivo de nuevo, como si yo fuera la culpable de su traición, como si mis turnos largos salvando vidas fueran justificación para que se acostara con mi hermana. Inicié los trámites de divorcio inmediatamente. Andrés no puso resistencia. Incluso estuvo de acuerdo en darme el departamento sin pelear. Supongo que la culpa al menos le dio algo de decencia, o tal vez solo quería terminar rápido para poder vivir abiertamente con Lucía sin el inconveniente de un matrimonio de por medio. El proceso legal fue frío, mecánico. Nos veíamos en las oficinas del abogado, firmábamos papeles, dividíamos propiedades, y no nos decíamos nada que no fuera estrictamente necesario. Yo lo miraba durante esas sesiones e intentaba encontrar algo del hombre del que me había enamorado, pero no había nada. Era un extraño. O tal vez siempre lo había sido, y yo simplemente no lo había notado. Los meses que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. Seguí trabajando porque no tenía otra opción, pero funcionaba en piloto automático. Mis colegas notaban que algo estaba mal, pero yo no hablaba de ello. ¿Qué iba a decir? Mi hermana fingió su desaparición para acostarse con mi esposo y ahora están viviendo juntos. Sonaba a trama de telenovela barata. Nadie me creería. Mamá y yo nos volvimos más cercanas de una manera triste. Nos consolábamos mutuamente, procesábamos juntas la pérdida doble de Lucía y de la familia que pensábamos que teníamos. Mamá dejó de ir a misa. ¿Qué sentido tiene?, decía. Le recé durante 4 meses y Dios ya sabía que ella estaba bien, viviendo su vida mientras yo me moría de angustia. ¿Qué clase de Dios permite eso? Yo no tenía respuesta, tampoco la buscaba. La fe era un lujo que no podía permitirme en ese momento.
6 meses después del descubrimiento, Lucía apareció en el hospital donde trabajo. Me esperó en la salida de mi turno. Cuando la vi, mi primer instinto fue dar media vuelta y escapar por otra salida, pero algo me detuvo. Tal vez curiosidad, tal vez masoquismo, tal vez la necesidad de cerrar ese capítulo de alguna manera. Nos sentamos en un café cerca del hospital. Ella ordenó un capuchino, yo solo agua. No podía imaginarme tomando nada con ella, compartiendo ese momento de normalidad como si fuéramos dos hermanas que simplemente se habían distanciado por razones normales. «Gracias por venir», empezó Lucía. Se veía diferente, más delgada, con ojeras, el cabello sin ese brillo que siempre había tenido. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesitaba verte». No dije nada, solo esperé a que continuara. «Quiero que sepas que lo siento», dijo. «Sé que disculparme no cambia nada, pero necesito que sepas que nunca quise hacerte daño, nunca planeé que las cosas fueran así». «Pero lo fueron así», dije finalmente. «Y las decisiones tienen consecuencias, Lucía. Tú decidiste acostarte con mi esposo, decidiste fingir tu desaparición, decidiste dejarnos sufrir durante 4 meses. Cada una de esas fue una decisión consciente». «Lo sé», susurró. Andrés me convenció de que era la mejor manera. Dijo que si simplemente me iba, eventualmente todos lo superarían y podríamos estar juntos sin tanto drama. «¿Sin tanto drama?», repetí. La rabia que había estado conteniendo durante meses empezó a subir. «¿Pensaste que mamá simplemente lo superaría? ¿Que yo seguiría con mi vida como si nada? Eres increíblemente egoísta, Lucía. Siempre lo has sido. Pero esto es otro nivel». Ella empezó a llorar. «Tenías razón», dijo entre sollozos. «Sobre todo, soy egoísta, soy irresponsable. Nunca termino nada. Toda mi vida he sido la hermana bonita e inútil, mientras tú eras la exitosa, la responsable, la que siempre hacía lo correcto. Y cuando Andrés se fijó en mí, cuando me hizo sentir especial, no pude resistirme. Por primera vez en mi vida, alguien me eligió a mí en lugar de elegirte a ti». Ahí estaba. La verdad desnuda. Todo se reducía a celos, a competencia, a la necesidad de Lucía de probar que podía ser mejor que yo en algo. Y ese algo había sido robarme a mi esposo. «¿Te hace feliz?», pregunté. No porque me importara su felicidad, sino porque necesitaba saber si al menos todo este dolor había servido para algo. Se tomó un momento para responder. «No sé», admitió finalmente. «Al principio sí. Era emocionante, prohibido, intenso. Pero ahora, Andrés está diferente. Se siente culpable todo el tiempo. Me compara contigo constantemente, diciendo que tú nunca habrías hecho esto o aquello. Y yo perdí a mi familia. Perdí a mamá. Te perdí a ti. ¿Vale la pena una relación cuando perdiste todo lo demás?». No sentí satisfacción al escuchar esto. Pensé que la sentiría, pero solo había vacío. Su infelicidad no restauraba mi matrimonio, no devolvía a la hermana que había perdido, no borraba los meses de agonía. «No puedo perdonarte», le dije. «No ahora, tal vez nunca. Lo que hiciste fue imperdonable. Pero espero que encuentres una manera de vivir con eso, porque yo estoy encontrando una manera de vivir sin ti». Me levanté para irme. Lucía intentó detenerme, agarrándome del brazo. «Elena, por favor, eres mi hermana, siempre serás mi hermana. ¿No podemos encontrar una manera de arreglar esto?». Me solté suavemente. «No», dije. «No somos hermanas. Las hermanas no se hacen lo que tú me hiciste. Las hermanas se cuidan mutuamente, se protegen. Tú elegiste otra cosa». Fue la última vez que hablé con Lucía. Hace 1 año de eso. Sé por conocidos mutuales que ella y Andrés siguen juntos, aunque su relación es tormentosa. Pelean constantemente, según me dijeron. Andrés aparentemente tiene problemas en el trabajo porque su reputación sufrió cuando la historia salió a la luz. Lucía no ha podido conseguir trabajo estable porque hay suficientes personas en nuestra ciudad que conocen lo que hizo. Parte de mí debería sentir satisfacción por esto, pero no la siento. Solo siento una tristeza profunda por todo lo que se perdió. Mamá está mejor. Todavía tiene días malos donde llora por la hija que perdió,
pero está aprendiendo a vivir con eso. Empezó terapia, algo que nunca pensé que haría. Me dice que la está ayudando a procesar no solo lo de Lucía, sino también la muerte de papá, años de trabajar hasta el agotamiento, toda una vida de sacrificios que no fueron valorados. Yo también empecé terapia. Al principio resistí la idea, pensando que podía manejar todo sola, como siempre había manejado todo. Pero mi terapeuta me ayudó a ver que siempre manejar todo sola era parte del problema, que había construido mi identidad entera alrededor de ser la fuerte, la responsable, la que resolvía problemas, y cuando mi vida se derrumbó, no sabía quién era sin ese rol. Estoy aprendiendo a ser Elena, no solo la hermana mayor, no solo la doctora, no solo la esposa, solo Elena, con defectos, con necesidades, con límites. Estoy aprendiendo a decir no, a poner límites, a priorizar mi bienestar sobre la necesidad de complacer a otros. El divorcio se finalizó hace 3 meses. Firmé los últimos papeles en una tarde lluviosa de noviembre. Salí de la oficina del abogado sintiéndome extrañamente ligera. No feliz, pero ligera. Como si finalmente hubiera dejado ir algo que había estado cargando durante demasiado tiempo. He estado saliendo de nuevo. Nada serio todavía, solo citas casuales. Un colega del hospital me invitó a cenar el mes pasado y acepté. Fue agradable. Hablamos de cosas normales, reímos, no hubo drama ni traiciones ni dolor. Solo 2 personas conociéndose. No sé si irá a alguna parte, pero está bien no saberlo. Vendí el departamento. No podía seguir viviendo ahí, en ese espacio donde todo había pasado. Compré uno más pequeño en otra parte de la ciudad, cerca del hospital. Es solo mío. Nadie más ha vivido ahí. No hay memorias dolorosas en las paredes. Empecé de nuevo con muebles nuevos, decoración nueva. Es mi espacio seguro. Hace 2 semanas recibí una invitación de boda. Andrés y Lucía van a casarse. La invitación venía sin nota, solo la tarjeta formal con sus nombres. No sé si la enviaron por obligación social, por crueldad o por algún deseo retorcido de normalizar su relación legitimándola con un matrimonio. Mamá recibió una también. La rompió sin abrirla. Yo guardé la mía en un cajón. No sé por qué. Tal vez algún día la mire como recordatorio de todo lo que pasé y cómo lo superé. O tal vez, eventualmente la tire también. No voy a ir, por supuesto. No les deseo el mal, pero tampoco puedo desearles felicidad. Simplemente no me importa, y esa indiferencia es, de cierta manera, mi victoria. Ya no me quitan el sueño, ya no lloro por ellos, ya no me pregunto qué hice mal o qué pude haber hecho diferente. La verdad es que no hice nada mal. Fui una buena hermana. Fui una buena esposa. No fui perfecta, nadie lo es, pero di lo mejor de mí. Fueron ellos quienes eligieron la traición. Fueron ellos quienes eligieron la crueldad. Y son ellos quienes tienen que vivir con esas decisiones. Mamá me preguntó el otro día si alguna vez podría perdonar a Lucía. Le dije la verdad. No lo sé. Tal vez algún día, cuando haya pasado suficiente tiempo, cuando las heridas no sean tan frescas. Pero ese día no es hoy, ni será mañana. Y está bien. El perdón no es algo que le debemos a la gente que nos lastimó. Es algo que damos cuando estamos listos, si es que alguna vez lo estamos. Lo que sí sé es esto. Voy a estar bien. No ahora, no todavía. Todavía hay días donde me despierto y durante unos segundos olvido todo lo que pasó y luego la realidad me golpea y tengo que respirar profundo para no derrumbarme. Todavía hay momentos donde veo hermanas juntas en el supermercado o en el parque y siento una punzada de dolor por lo que perdí. Pero también hay días buenos. Días donde me río genuinamente, donde disfruto mi trabajo, donde hago planes para el futuro. Días donde me miro en el espejo y me gusta la mujer que veo. Una mujer que sobrevivió a lo peor y está reconstruyendo su vida pieza por pieza. Aprendí cosas importantes de todo esto. Aprendí que la gente que amas puede herirte más profundamente que cualquier extraño. Aprendí que la traición no siempre viene de donde la esperas. Aprendí que la familia no es solo sangre, es también elección, y que a veces tienes que elegir alejarte incluso de la familia. Pero sobre todo, aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba. Durante años me definí por mis relaciones.
Era la hermana de Lucía, la esposa de Andrés, la hija de mamá. Cuando esas relaciones se rompieron o cambiaron, pensé que me rompería también. Pero no lo hice. Descubrí que hay una Elena que existe independientemente de todos los demás. Y esa Elena vale la pena conocer. Si pudiera volver atrás y cambiar algo, ¿lo haría? Honestamente no lo sé. Obviamente querría evitar el dolor, la traición, los meses de agonía, pero todo eso me llevó a donde estoy ahora, y donde estoy ahora, aunque no es perfecto, es auténtico. Ya no vivo en una ilusión, ya no ignoro las señales rojas, ya no sacrifico mi bienestar por mantener a otros felices. A veces me pregunto qué les diría a Lucía y Andrés si tuviera la oportunidad de una conversación final, sin el dolor fresco, sin la rabia inmediata. Creo que les diría esto: gracias por mostrarme quiénes eran realmente antes de que desperdiciara más años de mi vida con ustedes. Gracias por enseñarme que sobreviviría incluso a lo peor. Y gracias por librarme de tener que seguir cuidando de personas que nunca me valoraron realmente. Porque esa es la verdad final que tardé mucho en aceptar. Lucía nunca me valoró. Si lo hubiera hecho, nunca habría hecho lo que hizo. Y Andrés nunca me amó realmente. Si lo hubiera hecho, habría hablado conmigo sobre sus sentimientos en lugar de buscar consuelo en mi hermana. Merecía más, merezco más, y ahora lo sé. La vida sigue. Mamá está planeando un viaje a la playa el próximo mes, su primer viaje de placer en décadas. Le pedí vacaciones en el hospital para acompañarla. Vamos a beber vino frente al mar, a reírnos, a sanar juntas. Vamos a crear nuevas memorias que no estén manchadas por la traición. Y yo voy a seguir adelante. Voy a seguir conociéndome, creciendo, sanando. Voy a mantenerme abierta a nuevas relaciones, aunque ahora sea más cautelosa. Voy a construir una vida que sea mía, solo mía, basada en lo que yo quiero y no en lo que otros necesitan de mí. La historia de mi hermana desaparecida no terminó como esperaba. No hubo rescate dramático, no hubo reunión emotiva, no hubo final feliz. Terminó con una verdad dolorosa y una pérdida permanente, pero también terminó con una liberación. Ya no cargo con el peso de proteger a Lucía de las consecuencias de sus acciones. Ya no cargo con un matrimonio que estaba construido sobre una base falsa. Ya no cargo con la necesidad de ser perfecta para todos excepto para mí misma. Soy libre. Y aunque esa libertad llegó a través del dolor más profundo que he experimentado, es libertad de todas formas. Así que sí, mi hermana desapareció. Y cuando la encontré viviendo con mi esposo, perdí a ambos. Pero en ese proceso, me encontré a mí misma. Y resulta que yo soy suficiente. Esa es mi historia. No tiene un final feliz tradicional, pero es mi historia, real, dolorosa y mía. Y estoy aprendiendo a estar en paz con eso.